Bueno, muy bien, buenas tardes. Comenzamos con este conversatorio sincrónico virtual con el doctor Leonardo Murolo, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, quien a partir de una invitación extendida por la profesora licenciada especialista Miriam Tabarcachi, bueno, hoy contamos con su participación en esto que de alguna manera no estaba planeado, pero durante esta semana, Leo, estuviste anunciando ya lo que es el reciente lanzamiento de tu de tu último libro, Tecnopop Política, que es un poco que ya lo estabas spoileando en las redes. Y de alguna manera esta invitación resulta en el marco de que, bueno, venimos nosotros trabajando en el seminario de narrativa transmedial, cuestiones de pantallas, y siempre tenemos como referencia tus investigaciones, tus textos y aportes, incluso de las publicaciones anterior a Tecnopop Lítica, que es cultura pop, un poco siguiendo con la conceptualización de lo pop en este nuevo milenio. Así Ujú. que agradecido porque de alguna manera me parece que somos una de las primeras instancias en las que vamos a poder conocer tu libro, de lo que trata, de lo que nos propones en esta nueva producción de investigación. Y bueno, y seguramente hablar del fenómeno, ¿sí? De las redes, de las plataformas relacionadas con la política e incluso también, como si esto hubiera estado pensado previamente, en el día de ayer, bueno, las cuestiones de elecciones en provincia de Buenos Aires y que de alguna manera, bueno, cambió el mapa político, reconfiguró la escena, en todo caso, reconfiguró el direccionamiento del del gobierno nacional bueno, nada, que no retrocede y sin embargo ya anuncia ir a fondo. Y bueno, y me parece que estas lecturas y la realidad que nos lleva puesto nos puede ser de mucha utilidad leer y conocer lo que estás planteando en esta última y reciente publicación de Tecnopop Política. Así que bueno, un poco el conversatorio versará en torno a eso. Así que bueno, ya un amigo de la casa de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el doctor Leo Murolo, que también incluso creo que por estas semanas también es parte de la maestría de problemáticas comunicacionales en nuestra facultad. Así que bueno, nada, un gran invitado para nuestro seminario, pero también para nuestra facultad. Así que bueno, le doy paso a Miriam como para que haga una pequeña biopic, ¿sí? Y ya dar lugar a tu presentación. Y bueno, como es un tema abierto de mucha actualidad y casi como que está recién salido del horno tu última publicación, me parece que tendrás muchas cosas para contarnos y decirnos y te aprovechamos en estos 45 minutos que sabemos que luego tenés clases. Así que bueno, muy agradecido desde ya por tu tiempo y que bueno, acá los chicos seguramente sabrán aprovechar para bienes esta comunicación con vos. Dicho esto, le doy lugar a la profesora Miriam Tabarcachi. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a este conversatorio. Un gusto y un honor tenerlo, así que nos vamos a enterar bien de su nuevo hijo, de su nuevo libro. Bueno, para aquellos que no lo conocen, él es doctor en comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes y en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Docente en la maestría en problemáticas de la comunicación de la UNJU, también tenemos el gusto, y es coordinador de la editorial también de la Universidad Nacional de Quilmes. Él es investigador y divulgador en temáticas relacionadas a los usos de las tecnologías y el audiovisual digital. Publicó entre sus tantos libros Cultura Pop y series web en la Argentina, y obtuvo becas de doctorado y postdoctorados del CONICET y beca Erasmus Mundus, y escribe sobre televisión, series y cultura pop. Muchas gracias y buenas tardes, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación y por colmar ahí la sala un lunes a la tarde. Agradecido a los estudiantes, a las estudiantes, a los compañeros, colegas que están por ahí. Efectivamente, todo lo que estaban contando, lo que contaba Leo, lo que contaba Miriam,
que investigamos estos temas, nos interesan estos temas en particular, que muchas veces son dejados de lado en el ámbito de la comunicación, pues parecen ser los menos serios, ¿vieron? Ir a analizar esos escenarios donde todo el mundo se está entreteniendo, ¿no? El escenario de las series, de los influencers, de las redes sociales, los videojuegos, de lo más mediático, ¿no? Por lo masivo, ¿no? Y ahí también hay muchas dimensiones que ir a ver, los usos sociales, qué hacen las juventudes, habitando esas narrativas. Y en el último libro que estamos presentando ahora, la dimensión política, la politicidad en lugares que parecen ser del puro entretenimiento. Como decía Leo, nosotros estamos presentando, hablo en un nosotros, por más que el libro lleve mi nombre ahí, en un nosotros, porque siempre los trabajos son colectivos, ¿no? Estamos presentando esta semana un libro que salió hace 5 días y efectivamente no es que estamos en una de las primeras presentaciones, estamos en la primera presentación. Es la primera vez que vamos a decir algo de ese libro que acaba de salir y es acá en la UNJU y me siento muy orgulloso de eso. Es un lugar privilegiado. La universidad pública es un lugar privilegiado, un lugar que tiene que ver con mi identidad. Digo, soy de la universidad pública, cualquiera sea ella. Digo, habitar la universidad pública es un lugar maravilloso que hay que defenderlo y lo defendemos habitándolo, como en estos espacios. Y presentarlo acá es muy movilizante. Yo tengo imágenes, porque vieron que hablamos de imágenes y mostramos imágenes. En este escenario, no sé cómo Miriam o Leo lo tienen pensado, pero por mí me pueden interrumpir mientras vengo hablando y decimos y dialogamos, y si no, le dedicamos un rato al final, porque creo que vamos a tener cosas para decir todos sobre estos temas. Así que voy a ir por acá. Voy a compartirles esta presentación. Si Miriam o Leo me dicen que ya lo ven, puse la plaquita del flyer que amablemente hicieron para promocionar esta charla. Si lo ven, ya puedo ir pasando paso y se ve la tapa del Perfecto, se librito. ve. Sí. Perfecto, entonces ya le puedo meter segunda e ir para adelante. Hoy vamos a hablar de algunas dimensiones que aparecen en este libro, que ya les digo, salió hace 5 días. Y ni siquiera está distribuido en las librerías todavía. Vieron que eso lleva un par de semanas más después, pero se consigue quizás en la web de la editorial, pero ya todavía no en las librerías. En este texto nos ocupamos de un conjunto de temas que nos fueron interesando y preocupando en los últimos años. Y tiene que ver con la relación de tres variables. Una es lo tecnológico, que es a los comunicadores una de las cuestiones que más nos interesa, porque la tecnología se va modificando, van apareciendo nuevos aparatos, software, hardware, ¿no? Y con eso, instituciones, usos, determinaciones del mercado, etcétera, ¿no? La complejización social de lo tecnológico. La segunda cuestión, la segunda dimensión, aparte de las tecnologías, de los aparatos y de cómo nos relacionamos con ellos, es la dimensión de lo político. Y lo político no solamente en términos partidarios, es decir, la política partidaria, la política de los políticos profesionales, sino también las de las militancias, las de los activismos, las de habitar las redes para posicionarnos sobre cosas que nos interesan. Eso ya es político, posicionarnos sobre cosas que nos interesan, dar el debate, es una implicancia de lo político. Y la tercera cuestión, que esa palabra que está ahí en el medio, descolocada, ¿no? Molestándole al concepto de tecnopolítica, es lo pop. Lo pop. Decía Leo que dialoga este libro con uno anterior, que es cultura pop. En el libro anterior, con Ignacio del Piso, con un profe con el que investigamos estos temas, lo que quisimos es hacer un pantallazo de dónde estaba la cultura pop en el siglo XXI. Y está en las series, está en los influencers, está en el fútbol, en los videojuegos, también está en los medios masivos como el cine y la televisión, en el sistema de estrellas, etc. Y en este libro avanzar y focalizar específicamente en cuál es la relación de lo pop, que es decir, lo popular, lo masivo, lo que todos conocemos, lo que usamos para entretenernos, cuál es la relación de aquello con la política y con lo político. Y hay relaciones. Entonces, en el recorrido de 7 capítulos, que los mencionaré, pero no tenemos tiempo para meternos en cada uno de ellos, por eso elegí uno, el primero, y un poquito del tercero para discutir con ustedes esta tarde. Los temas son estos. Nosotros tenemos 7 capítulos, 7 temas que nos interesaron e investigamos en los últimos años que conjugan la tecnología, la política y el escenario de lo mediático masivo. Lo primero son los influencers, ¿no? La tecnopolítica influencer es el primer capítulo, es lo que les proponía dialogar hoy, por eso
En el flyer y en la invitación a la charla de hoy tiene protagonismo la lógica de los influencers, los movimientos red y el ciberactivismo, palabras que vamos a estar eh, leyendo y analizando dentro de un ratito. El segundo capítulo del libro trata sobre los escenarios de la comunicación política, la Compol, algo muy en boga en nuestro escenario, en nuestro campo de la comunicación social y de la investigación en comunicación. Analizar la comunicación política, la de los políticos profesionales, pero también la de las empresas, también la de los sectores públicos como ministerios o los momentos de campaña electoral. Eso es comunicación política. Y desde ahí la comunicación de campaña o la de gobierno está siendo analizada en el capítulo 2. Ver cómo los políticos profesionales habitan las redes, sobre todo Twitter, ¿no? Pero en menor medida TikTok y también aparecen en los programas de streaming y cómo producen video breve, historia y demás para habitar las redes sociales de una forma que intenten persuadir a la ciudadanía que los acompañe. Todo un capítulo 2 pensando en ya no en influencers, sino en políticos profesionales. Un capítulo 3 que también vamos a analizar algo en el encuentro de hoy a la tarde, es la conjunción de las divas pop, las cantantes más conocidas de nuestras épocas, sobre todo en la contemporaneidad, y la discusión con figuras de la política y sus posicionamientos políticos. Hay algo ahí que quizás puede llegar a ser como el corazón de este libro, ¿no? Es decir, lo tecnológico, lo pop y lo político conjugado en una figura que canta, baila, pero cuando tiene que pronunciarse por algo importante de su sociedad, también lo hace, no tiene problemas de hacerlo. Y ahí estuvimos analizando algunos casos y ahí les traigo dos, por lo menos dos, para que podamos decir algo sobre eso. El capítulo 4, 5 y 6, que espero discutirlo con ustedes en otra oportunidad, porque son temas muy densos, tienen que ver con lo económico, con la subjetividad que se genera en las juventudes en la actualidad, por lo menos en tres prácticas que conjugan lo tecnológico, las redes sociales y lo masivo, que es los crypto bros, esta idea de varones que intentan generar negocios con criptomonedas y con cursos y con formas de habitar las redes que parezcan exitosas, ¿no? Esa semiótica del éxito que generan alrededor de ellos mismos. Bueno, estuve entrevistando a chicos que habitan esas prácticas, me contaron cómo es, de qué se trata, qué hacen con eso. La práctica siguiente, totalmente relacionada, es la de las apuestas deportivas. Ustedes saben, las apuestas online, también de jóvenes, un poco más jóvenes quizás que los criptobros, generando una relación con el dinero, con billeteras electrónicas, con cierto saber alrededor de algunos deportes, sobre todo el fútbol, y una lógica que incluso parece por momentos adictiva. Ahí también estuve entrevistando a chicos que me contaron de qué se trata habitar las prácticas de las apuestas deportivas, qué lugar ocupan en su identidad, en su día a día y demás. Luego le dedicamos un capítulo a la venta de contenido. Esto es, a ustedes les puede estar sonando cuando les digo venta de contenido en OnlyFans, ¿no? Bueno, la venta de contenido erótico y demás por algunas plataformas. Ahí hay toda una lógica de poder enlazar también una billetera a estas plataformas, validar la cuenta, producir contenido para ser vendido, ser difundidos en algunos lugares. También estuve hablando, sobre todo con chicas, acá hay una división sexogenérica del uso, ¿no? Entre criptobros y apuestas más ligadas a los varones y una venta de contenido más ligadas a las chicas. Ahí estuve hablando con jóvenes sobre este tipo de prácticas tecnológicas y masivas en redes y plataformas. Y el capítulo 7 trata sobre series, series de ficción. Ustedes saben que en la contemporaneidad las series tienen gran repercusión, como los videojuegos, como la música, por supuesto que también, pero hace unos 20 o 30 años no era tan así. Nosotros le preguntábamos a los demás qué música escuchabas, qué música te gusta, pero no nos andábamos preguntando qué serie estás mirando. Y en la contemporaneidad, sí, andamos preguntando qué serie mirás, cuál nos recomendás. Por lo tanto, las series de ficción, las de plataformas, son un foco interesante para pensar lo tecnológico en la contemporaneidad. Fuimos a buscar estrictamente las que tratan sobre cuestiones ligadas a lo político, como les decía al principio. Y elegimos, ahí armamos un corpus de análisis de unas 12 series muy famosas, muy seguidas en la actualidad y ver cómo tratan la política, la historia, la identidad argentina, ¿no? Todas series argentinas estuvimos viendo.
Ahí se conforma una idea de libro que va a ir a buscar la política y lo político en este entramado complejo entre lo masivo y el entretenimiento, ¿no? Pensar que esto todo sucede procurándose entretenimiento, tiempo libre, y a la vez está diciendo algo más. Para avanzar, yo les digo que la discusión de hoy que les traía es sobre el primer capítulo de este libro y parte de una premisa. En una materia como esta, en la que están ustedes ahora, podríamos estar pensando qué hacemos en las redes. Ustedes son estudiantes de comunicación digital convergente y es pertinente la pregunta de qué hacemos en las redes cuando las redes sociales que más usamos ya tienen 20 años. Muchos de ustedes estaban naciendo o no habían nacido cuando Facebook ya había aparecido en 2004, ¿no? Y en 2005 YouTube, y en 2006 Twitter, que ahora se llama X, y en 2011 Instagram, y en 2016, un poco después TikTok, etcétera. Las redes sociales tienen pocos años, tienen 20 años o menos, y aún así ya generamos prácticas en ellas, ya generamos prácticas permanentes en ellas. Algunas son estas. Una, intervenciones de las audiencias, nosotros, de la cultura popular, produciendo contenido fandom sobre la industria cultural. Es decir, hay mucho en las redes sociales de nosotros mismos diciendo qué vemos, qué escuchamos, qué nos gusta, recomendando películas, recomendando series, diciéndole a nuestros amigos, ya escuché este disco, escuchalo, ya vi esta película, mirala, le ponemos puntaje, etcétera. Parece no ser mucho la vida privada contar nuestros consumos culturales y abunda en las redes sociales este uso. En el libro que citábamos antes, en Cultura Pop, tratamos de estos temas, tratamos de analizar estos temas. Ahora bien, en el libro que les estoy presentando hoy tratamos el segundo grupo de temas, intervenciones ciudadanas con intención de debatir temáticas ligadas a la demanda de derechos, políticas, reivindicaciones, insurrecciones, dice una autora, insurrecciones, dice la profesora Rosana Reillo, bajo la forma de militancias y activismos digitales. Y ahí empezamos. Hay tres palabras clave que son conceptos que si fuéramos a buscarlas vamos a tener muchas cosas para leer, porque no son sinónimos, no significan lo mismo. Y una es tecnopolítica, sin la P en el medio, sin el juego de palabras. La tecnopolítica es la comunicación política en redes sociales, de partidos y de instituciones. Siempre que vean al presidente tuiteando, está haciendo tecnopolítica. Si la oposición está tuiteando, también está haciendo tecnopolítica. Y si el Ministerio de Educación tuitea, está haciendo tecnopolítica. Es la política utilizando redes sociales, plataformas, dándonos a conocer información, haciendo comunicación de campaña, comunicación de gobierno, comunicación de crisis. Ahí está la definición de lo tecnopolítico. Dentro de esas formas también podríamos encontrar el ciberactivismo. Cuando nosotros buscamos textos sobre ciberactivismo, vamos a encontrar que se trata de grupos de personas, grupalidades, que en las redes sociales o en plataformas, en diferentes lugares, se ponen de acuerdo para dar una discusión política no necesariamente partidaria. Hay ciberactivismo en los feminismos que habitan las redes sociales haciéndose escuchar, en las comunidades LGBTIQ+, en los ambientalismos, en el multiculturalismo, en el antirracismo, en el anticapitalismo, agrupaciones que no necesariamente son partidarias, pero son políticas. En general, la palabra ciberactivismo va a tener que ver con posturas más progresistas que conservadoras, digamos, más de izquierdas que de derechas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciberactivismo, tiene esa dimensión hacker, ¿no? Y luego está el concepto o la idea de movimiento red. Movimiento red que lo propone en algún momento eh, Manuel Castells y más adelante se reconceptualiza pensando en la Internet y la calle. Todo lo que podemos llegar a hacer en Internet, ya dijimos redes sociales y plataformas, pero también la calle, salir con las pancartas, salir a manifestarnos, salir a decir algo, hacer un ruidazo, hacer un abrazo simbólico o una marcha, ¿no? Y esos escenarios que se conjugan, que uno no es mejor que el otro, que uno no es más preponderante que el otro en el siglo XXI, sino que van de la mano, hay muchos casos de movimientos red. Imaginemos el Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no? El Ni Una Menos se juega en las calles y a la vez es un hashtag. Es las dos cosas. Y así tantos, los que se les puedan ocurrir. Ustedes me podrían decir, con estas definiciones, que todas ellas son tecnopolítica. Y la verdad es que sí.
todas ellas son tecnopolíticas. Algunas tienen la especificidad de llamarse movimiento red, cuando también se juega en la calle, otras cuando son ciberactivismo, es ese activismo que le juega la pulseada a los medios masivos. En general, el ciberactivismo pone en agenda temas que no están en la tapa del diario, que a los poderosos no les interesan, ¿no? Libros para leer sobre estas cosas, muchos. Yo ya les mencioné a Rosana Reguillo y les recomiendo mucho este libro de 2018 que es Paisajes Insurrectos. Va a trabajar estas cosas que estamos hablando, con algunos casos muy conocidos, el Black Lives Matter, el Occupy Wall Street. Fueron casos antirracistas, anticapitalistas, ¿no? Con búsqueda de poner en agenda temáticas complejas. Este libro se titula La Internet y la calle, ciberactivismo y movilización en redes sociales. Es un libro brasileño, va a trabajar casos de Brasil. Radical Media es un libro que se publicó en inglés, pero nuestra editorial, la Universidad Nacional de Quilmes, lo ha traducido al español y trabaja sobre medios de comunicación en los bordes del mainstream o de la hegemonía. Otros libros que les puedo recomendar es Activismos Tecnopolíticos, que es Constelaciones de Performance. Marcela Fuentes en este libro va a hablar de la performance en la calle. Vieron que muchas veces habitamos las calles con pancartas muy creativas, con cánticos, con canciones muy creativas, con, eh, con formas de habitarlo, inclusive en las vestimentas. Entonces ahí se da una performance, incluso con coreografías. Ver cómo el activismo puede ser performático también. Imagínense en las redes, ¿no? Con el meme, con la selfie, con el uso de frases reiterativas que ya son humorísticas, ¿no? Con el 3% a Karina, digamos, estamos diciendo ahora. Esa dimensión del humorístico y de la insistencia también tiene que ver con la performance, ¿no? Y con el humor. Hay algo de eso en esta bibliografía que leímos, que analizamos también para poder escribir otras cosas, ¿no? Esta es la bibliografía del pop. Acá hay algo para pensar la era del conspiracionismo. Ustedes saben que si hay una respuesta conspirativa, a grandes porciones de la sociedad le va a interesar más una respuesta conspirativa que una respuesta científica, que una respuesta de datos, ¿no? Entonces, el conspiracionismo está dando vueltas también. Es interesante el libro de Ramonet. Él lo va a leer en la figura de Donald Trump, ¿no? Una persona que a fuerza de fake news, de desinformación, de cuestiones que no son chequeables, llega a gran parte de la sociedad. Porque el conspiracionismo, las teorías conspirativas, siempre son más seductoras, ¿no? Para una parte de la sociedad. La cultura de la influencia, y ahí nos empezamos a meter en influencers. Este es el librito que les contábamos que escribimos hace un par de años y es predecesor del actual. Dice Rosana Reguillo en el texto anterior que les mostré que los movimientos red trabajan con cuatro formas de habitar, con cuatro repertorios de conectividad. Uno es el streaming, es decir, salir en vivo en lugares donde está pasando algo. Donde los medios masivos no están, nosotros podemos encender un teléfono y salir en vivo con una red social, ¿vieron? Desde todas las redes sociales puedes transmitir en vivo. Entonces, el streaming es importante para los movimientos redes en la calle. El hashtag, que cuando habitamos en las redes y podemos posicionar un hashtag, estamos si logramos ser trending topic o este tipo de cuestiones, utilizando bien el etiquetado, el indexado, la rotulación de temas de agenda, nada menos que eso. Parece algo menor, pero no lo es. El meme, porque si logramos instalar mediante el humor la temática que queremos proponer en la discusión política, también es un logro. Y ella identifica un cuarto uso que lo ve en Occupy Wall Street, en la puerta de Wall Street, donde se discute que el capitalismo no es la solución para los problemas actuales y que va a colapsar. Ahí ve el micrófono humano y esto es un grupo de personas diciéndole a otras un discurso que se puede ir a replicar. Algo tan rudimentario y pretecnológico, ¿no? Como el micrófono humano. Decirle a un grupo de personas algo y que ellas los multipliquen, que vayan a otras personas a decirlo. ¿Por qué lo ve ahí, Reillo? Porque les cortaron la electricidad. Los poderosos, a quienes estaban manifestando, le cortaron la electricidad. Estaban a oscuras, no podían cargar los celulares. Y ahí tuvieron que buscar formas de comunicación. La comunicación prevalece, ¿vieron? Prevalece más allá de las determinaciones tecnológicas. ¿Nosotros qué le decimos a ese texto, en nuestro texto? Le decimos, bueno, falta analizar los influencers. Y los influencers, la cancelación, los discursos de odio, digo, los influencers. Y hacia ahí vamos, como un complejo sujeto de la comunicación. Los sujetos de la comunicación son un problema,
de nuestro campo. ¿Por qué? Porque muchas veces los llamamos sujetos, individuos, agentes, actores. Hay muchas formas de denominar los sujetos de la comunicación. Las teorías van a hablar de sujetos de los efectos, de receptores, de sujetos alienados en la Escuela de Frankfurt, de negociadores de sentido en los estudios culturales. Hay muchas formas de pensarnos como quienes habitamos los medios, como espectadores, como públicos, pero también como audiencias y sobre todo como usuarios, ¿no? Quienes usan sobre todo los medios digitales, que pueden hacer algo con ellos, hacerse oír mediante ellos. Entonces, este es un problema teórico el que les traigo y no voy a ahondar en eso. En el uso de las tecnologías, de plataformas y de redes sociales también se habla en términos mucho más específicos, ¿no? Blogueros, youtubers, gamers, instagramers, twitteros, tiktokeros, streamers, como si cada uso debiera llevar un rótulo y un bautismo hacia quien lo usa y que solamente hace eso en otra cosa, ¿no? Puede ser televidente, audiencia de un recital, espectador en el cine y también ser tuitero, pero acá se va hilando fino. En el medio de esa gran confusión aparece la idea de influencer. Y a nosotros nos interesó analizar de qué se trata cuando hablamos de un influencer. Y es complejo, porque hay algo en el influencer que por lo menos tiene tres dimensiones. Y quería analizar con ustedes cuáles son las tres dimensiones de ese sujeto que influencia. Primero, tiene algo de un sujeto que los medios masivos vieron nacer hace 100 años. Hace 100 años estaban haciendo la radio, década del 20 del siglo XX. Poco después nacía la televisión. Y ahí ya se empezó a hablar de líderes de opinión. ¿Qué es esto? ¿Qué es un líder de opinión? Bueno, unas personas que cuando tienen un micrófono, tienen una cámara, nos van a proponer cómo leer la realidad, nos van a contar la información y nos la van a editorializar y analizar. Es decir, nos van a proponer adherir a sus ideas. En general, todo el siglo XX los líderes de opinión eran políticos y periodistas, personas que pensaban lo real, pensaban el acontecer y nos proponían adherir a lo que ellos decían, ¿no? Desde ciertas ideologías, militancia, una bajada de línea, una cosmovisión. Cambiabas de canal y otro tendría otra cosmovisión. Ese es el primer sujeto de la comunicación de los medios, podemos decir el líder de opinión, la intención de convencernos de algo, de persuadirnos de algo. El segundo sujeto de la comunicación que nace bastante después en el siglo XX, a mitad del siglo XX, es el sistema de estrellas, los ídolos populares. Músicos, cantantes, actores, actrices, talentos, artísticos o deportivos, jugadores de fútbol también, ¿no? Y esa relación ídolo-fanático es totalmente constitutiva de los medios de comunicación. Los necesitamos a nuestros ídolos, los necesitamos para ser felices, los necesitamos para adorarlos, para pasar buenos momentos, para entretenernos. Todos nosotros tenemos ídolos en alguno de estos campos, o cantantes, o músicos, o actores, etcétera, que los seguimos y nos gusta lo que hacen, ¿no? Ese sujeto llegó para quedarse, digo, siempre va a haber, siempre hubo y siempre va a haber, sobre todo en los medios masivos. El tercer sujeto de la comunicación, más tirado hacia la década de los 70 para acá, son los modelos publicitarios. ¿Tienen una especificidad? Sí, no tendrán clubes de fans. Digo, no nos conmovemos cuando vemos modelos, no nos hacen emocionar ni los adoramos, pero tienen un rol en los medios de comunicación y la industria de la cultura, que es presentarnos productos, servicios, modas, estereotipos físicos, cómo ser, qué es lo cool, qué es lo fashion, decíamos cuando yo tenía 20 años o 15 años, decíamos cool, fashion. Ahora se dice aesthetic, ¿no? ¿Qué es lo aesthetic? Y eso es un rol central en los medios de comunicación, decirnos qué es lo que se usa, dónde hay que ir, qué es lo que va. Bueno, ¿qué sucede con los influencers? Son todo eso. Nos inventan una palabra anglosajona, influencer. Adentro de la palabra influencer está la idea de influencia, que no es algo menor, que es la de convencer y persuadir. Y eh, algo así como pensar que estas figuras nos van a decir cómo ser, qué hacer, eh, qué pensar. Podríamos pensar que nos van a proponer productos y servicios para que vayamos a comprar, nos van a proponer humor o críticas de cine o de deporte para entretenernos, pero también va a haber bajadas de línea. También estas figuras que son del mundo del entretenimiento, que ya no son ni periodistas ni políticos, ¿eh? Son actores, actrices, humoristas.
y demás, nos van a proponer modelos de mundo, se van a posicionar políticamente. Y ahí nos metemos. ¿Alguien en la sala conoce estos perfiles? ¿Conoce a Lil Miquela, a Bermuda y a Blauco? Yo los estoy viendo, ¿eh? Si alguien me levanta la mano, si los conoce, ahí ya veo si tengo a alguien en la sala. Si nadie los conoce, les adelanto. Acá, no sé, yo me voy al chat. ¿En el chat alguien está hablando? ¿No? Bien. Hay un cuadro gris. Si hay un chat. ¿Se ve? Y Bueno, tampoco sí, sí, sí. conocen a estas tres influencers. Listo, no. Estaba viendo el chat que me decían que por ahí no se veía bien. ¿Se ve bien? Sí, porque estaba viendo el chat y no. Hay un rectángulo gris que no sé si es de tu diapositiva original, pero Ven. bueno, hay algo que está como bloqueando ciertas... ¿Todavía? Todavía, sí, sí, sí. Pero igual, sigamos. Se ve Miren, y se dejo entiende. de compartir y voy a compartir de nuevo. Ahí compartí de nuevo. Si, si no, no sé, ¿eh? Pero bueno. No, sí, Sigo. sigue el problema, pero no importa, no importa. Bueno, sigo. Estos Ok. influencers que les estoy mostrando, que tienen muchos seguidores y demás, no existen. Son IA, son inteligencia artificial. O sea, no son personas de carne y hueso. Fueron creados por una empresa se llama Brood. Fíjense, acá está Brood, en el medio de Bermuda. Esta empresa Brood lo que hizo es darse cuenta cómo funciona el sistema de influencers. Es decir, personas con muchísimos seguidores que muestran felicidad, que muestran consumos de clase alta, que se muestran cantando, que se muestran sacando temas, que se muestran en lugares muy sofisticados y con consumos culturales como automóviles caros, lugares de vacaciones caros, etcétera, e inventaron a figuras que son IA, ya les digo, habitando esos espacios y le venden esos espacios y lugares de estas personas a grandes marcas. Esos tres robots van a vestir las mejores marcas, no sé, Diesel, Alexander McQueen, Prada, esas marcas muy, muy costosas y van a pasar publicidad. ¿Quién gana ese dinero? Por supuesto que no esos robots porque son robots, sino la empresa Brood. Esa empresa le sacó la ficha a la lógica influencer. Decir que hay una lógica influencer es la de irse por los márgenes de lo que debe hacer un sujeto de los medios de comunicación. Y si avanzamos, vemos que los influencers son mediadores, manifiestan talentos, saben hacer algo, y en sus pensiones narrativas presentan productos y servicios, de manera subliminal o casual presentan opiniones ideológicas, muchas veces. En este escenario, esos sujetos tienen cantidad y calidad de seguidores. ¿Por qué decimos calidad? Porque, bueno, son seguidores segmentados por dimensiones, por intereses, fútbol, música, cine, etcétera, por edad. Hay influencers que lo siguen mucho los jóvenes y otros que lo siguen gente un poco más grande. Por cuestiones socioculturales, sabemos que lo siguen de tal lugar o de tal otro, geográficas. Y esos elementos son necesarios para la difusión de ideas. Lo van a ir a buscar también dirigentes políticos para difundir algunas ideas. Muchos de ellos están ligados a miradas progresistas, y otros conservadoras, y desarrollan esas opiniones en sus contenidos de entretenimiento. Nosotros los vemos porque nos entretienen, pero por debajo, por detrás, la juegan de influencer, bajando línea, quizás en connivencia con determinado partido político, con determinado dirigente político, y quizás no, es por una ideología propia, porque les interesa decir eso, porque piensan eso. Entonces, no siempre hay un negocio detrás, sino que hay algo de eso. Les traje algunos influencers políticos televisivos, que es el uso siglo XX de ser influencer. ¿Qué tiene que ver con esto? Voy a pasar unas plaquitas. Donald Trump tiene dos grandes influencers, que son Tucker Carlson y Candace Owens. Estos dos presentadores televisivos van a difundir las ideas de Donald Trump en Estados Unidos y son muy necesarios para su política. No es menor el rol en los medios de comunicación. Se los ve juntos, ni hablar que le otorga entrevistas. Milei, por su lado, tiene varios, tiene muchos más. Acá traigo a Trebuchet y a Viale, pero pueden ser otros, digamos, ¿no? Que insistentemente van a difundir sus ideas. Son los influencers de este gobierno en el plano de lo televisivo. Incluso Tucker Carlson, el influencer de Donald Trump, viene a entrevistar a Milei. Digo, hay una lógica ideológica que tiene una línea muy, muy específica. Hay una progresión en el terreno minado, un terreno minado, esto es una metáfora, ¿no? El terreno minado de que hay sobreinformación, desinformación, fake news, posverdad, conspiraciones, discursos de odio, que por supuesto que estos influencers
van a difundir, van a tener un gran protagonismo en ese escenario. No solo van a mostrar algo informativo, sino que a la vez van a poder echar a correr algún tipo de esta dinámica que es el lado B de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes de los influencers no televisivos? Los que le acabo de mostrar son los de el viejo uso, el del siglo XX. Bueno, en menor medida Facebook, un poco más en X, Instagram, TikTok, Twitch, las que conocemos todos, las que ustedes conocen, las que habitamos todos. Pero también hay otras dos, u otras tres. Una es 4chan, algunos de ustedes conocen 4chan, y Reddit también, y Truth Social, que es la de Donald Trump, digo, cuando Donald Trump es echado de Twitter, antes de ser X, antes de ser adquirida por su amigo, es echado de X y él crea una nueva red social que es Truth Social. Estas tres, sobre todo 4chan y Reddit, son redes del anonimato y de la horda. ¿A qué me refiero con eso? Que no hay que verificar tu identidad para estar en estas, entonces se corre el umbral de lo que uno puede llegar a decir, y ahí hay desde grupos fascistas violentando fuertemente hasta cuestiones más de la banalidad. Pero sí se pueden reunir en esos espacios y fueron de gran influencia para las campañas políticas de Trump en los Estados Unidos. Ir a buscar seguidores a 4chan y a Reddit, que son los que corren el umbral de la discusión política hacia la violencia, ¿no? Por esto que les digo, por ir en el anonimato y en horda, ir con otros. Uno se valentona mucho cuando va con otros. Algunos casos de influencers argentinos de redes, plataformas y de lugares. A ellos los conocen, acá les traje tres. Uno es Maratea, Santiago Maratea, que tiene un programa televisivo ahora, Paulina, que cocina, Julián Serrano, que estuvo en algún momento obsesionado con las cuentas y con los supermercados y con los impuestos, Kun Agüero, Ibai no es argentino, pero tiene mucha repercusión en Argentina, y Coscu. Estos tres son los del fútbol, ¿vieron? Los que tienen que ver con la relación del deporte, de difundir el deporte. Traje algunos cantantes, podría traer otros, ¿no? Pero acá hay mucho protagonismo de Lali, Trueno, eh, Catriel y algunos otros. ¿Qué tienen en común todos estos? Que en algún momento se posicionan políticamente. Voy para atrás. En algún momento dijeron o dicen algo de la realidad que los rodea. El tema que les interese más, ¿eh? Uno va a ser la economía, otro va a ser el feminismo, otro va a ser eh, lo político, otro va a ser los derechos humanos, la educación pública, etcétera, pero se van a posicionar de algún modo. Acá, Santiago Maratea responde a las críticas. Les agarró miedo que me meta en política, ahí cuando estaba haciendo las colectas y demás. La antipolítica es el futuro del país. Recuerdan que la campaña de Milei tenía que ver con lo antipolítico, él no era político, venía de afuera, etcétera. Eh, Pegándole al político, parece como que no quiere a nadie. Bueno, él, a algunos, con el que quiera ahí, tomándose un vinito, un borracho. Paulina Cocina, ella tenía como una causa ya no netamente de lo político partidario, sino con cuestiones ligadas a los feminismos. El aborto legal era un tema que ella militaba de esta manera, ¿no? Con las verduritas haciendo el pañuelo verde, un posteo con mucha repercusión. El lenguaje inclusivo, el mal llamado lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje no sexista, no binario, fue una de sus batallas en las redes. ¿Qué es lo que le sucede a estos influencers cuando se posicionan en algo que nadie les pidió que hagan y sus seguidores querían verla cocinar y no decir estas cosas? Pierden seguidores, pierden algunos seguidores, a ellos mucho no les importa los insultos y las formas de nombrar, etcétera. Coscu, hablando de cuestiones de derechos humanos, pero también peleándose en términos machistas con sus coetarios, ¿no? Con María Becerra en este caso, ¿no? Después, Julián Serrano, que se los mencionaba más arriba, hablaba de venta de pasajes, de cuánto le salía a comprar en los supermercados, del no pago de impuestos. Hay influencers, ¿por qué nos interesa? Porque le llega a muchas juventudes, ¿no? Hay muchos jóvenes que los siguen para ver eso que saben hacer y a la vez van formando opinión sobre determinadas cuestiones que por ahí no buscan más información que esta, no buscan más información sobre
la estructura impositiva del país, el impuesto a las grandes fortunas, ese tipo de cuestiones, por ahí no le interesa a un chico de 16 años, pero ve que su influencer va a hablar de eso y lo critica, ¿no? El comunismo, la idea de tildar de comunista a los demás, bien propio de la libertad avanza, de esos espacios, ¿no? Son influencers libertarios, podemos decir esto que los estoy nombrando. Trueno y Catriel se sumaron a los hechos del Expósito contra Javier Milei, ustedes saben, porque es de público conocimiento y es notorio el enfrentamiento entre Lali Espósito y Milei. Les quiero contar algo de eso. El capítulo 3 de nuestro libro se titula La diva y el presidente y trata de cuatro casos entre divas, pop y presidentes. Porque el de Lali no es el único, ¿eh? Hay cuatro casos por lo menos para pensar que la estructura de la comunicación política de las derechas tienen como foco de ataque a las personas más famosas de sus países, ¿no? O a las personas que mucha gente las quiere, que mucha gente las sigue por lo que saben hacer, porque entretienen, porque gustan, porque son talentosos, exitosos, etcétera. Este es un caso. Ustedes saben que Lali tuiteó en la noche del 13 de agosto, el día de las PASO, qué peligroso, qué triste, al decir un tuit bastante poco jugado, pero diciendo algo importante, ¿no? No posicionándose explícitamente, pero a la vez con mucho retuiteo, con mucho me gusta, con mucho comentario y con mucha repercusión mediática, y la posiciona contraria al inminente gobierno de Milei. Lo que le vale es la respuesta de Milei, el ida y vuelta, el insulto, la descalificación, etcétera. Ustedes saben que hay respuesta, ida y vuelta. Esta forma comunicacional entre la figura pop y la política se da en redes. Ustedes saben, ¿ven? Esto es Twitter, después se responden por Instagram, se responden por diferentes lugares. Tiene una reminiscencia a lo que había pasado pocos años antes entre Taylor Swift y Donald Trump. Una discusión que se dio en redes sociales también, que tiene que ver con la reelección de Trump. Entonces Taylor Swift lo va a acusar de supremacista, de racista, todo esto por el caso de John Floyd, ¿no? Del Black Lives Matter. Ustedes saben, el asesinato de Floyd en manos de la policía estadounidense, ¿no? Digamos, del Estado, o nada menos. Y ella le dice en un tuit, después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, Donald Trump tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia, ¿no? Cuando empiece, porque Trump había dicho, cuando empiecen los saqueos, empiezan los disparos. Y ella dice, los expulsaremos en noviembre, ¿no? Taylor Swift, una de las personas más conocidas en los Estados Unidos y en el mundo, podemos decir, se posiciona. A la vez podemos decir, nadie le pidió tanto, porque es una cantante muy exitosa, en todo sentido, exitosa en fama y en dinero, y podría no hacerlo, podría no investirse de influencer ni de líder de opinión, y lo hace igual, digamos. Tiene un deber moral de época, sabiendo que los jóvenes la escuchan, en un país donde no es obligatorio ir a votar. Y ustedes saben que en Estados Unidos se denominó el factor Swift, a ver cuántas personas jóvenes iban a votar, se anotaban para ir a votar, después de que ella les haya pedido que lo hicieran. Y había subido, 130.000 jóvenes se habían inscrito para votar en un día, cuando Taylor Swift dice, esto hay que hacerlo, hay que votar en contra de este hombre, es decir, en contra de los republicanos, sería votar a los demócratas. Enseguida se la va a poner en el lugar de Partido Demócrata a Taylor Swift. En el documental Miss Americana, que se los recomiendo, estaba en Netflix hasta hace poco, su representante, su agente, le dice, bueno, si vas a hacer esto, el presidente podría atacarte. Ella dice, no me importa. Ahí hay un lugar de empoderamiento, de influencer y de figura querida por muchos. Dice, bueno, yo me tengo que pronunciar porque es un deber histórico, ¿no? Usar mi lugar, mi umbral de enunciación privilegiado, privilegiadísimo, porque hasta en la otra punta del mundo nos enteramos si se manifiesta una persona con esta cantidad de seguidores, y lo utiliza para hacer cierta justicia, lo que cree que es justo. Hay hay una discusión en la campaña 2024, directamente Taylor Swift va a apoyar la fórmula de Kamala Harris. Lali, Taylor Swift, y les traigo el tercer caso. El tercer caso es el de Anita. Anita en Brasil. Ustedes deben conocer a la cantante Anita. Es una cantante de pop, de reggaetón, de música brasileña. Y
que sale vestida con los colores de Brasil, verde, amarillo y azul, en el Festival de Coachella, y osa decir en el micrófono, los colores de Brasil son de todos los brasileños, nadie se lo puede apropiar. Y eso se lo dice al presidente de su país, a Jair Bolsonaro, que había tomado los colores del Brasil para su partido político, para su ideología. Entonces ella, con cierto enojo, decía, los colores de Brasil son de todos nosotros. ¿Qué hace Bolsonaro? Esto que ven en pantalla. Dice, estoy de acuerdo con Anita, dice, como provocándola, como eh, chicaneándola, ¿no? Y ella le responde algo así como, ay garoto, vai catar o que pasar vai. Algo así como, che pibe, no sé, garoto, che flaco, no tenés nada mejor que hacer, le dice, ¿no? Al presidente de su país. O sea, hay una discusión entre la diva pop y el presidente por tercera instancia, ¿no? Y ahí hay una vuelta interesante que es que Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, estaba en la dimensión de candidato para disputarle a Bolsonaro la reelección. Y lo interesante es que Lula va a retuitear un tuit de Anita donde ella pide votar a Lula. Dice, yo no soy del Partido de los Trabajadores, pero este año hay que votar a Lula. Vieron que los países de Sudamérica nos parecemos bastante, ¿no? Podemos decir, miren, no soy peronista, pero hay que votar al peronismo, no soy de izquierda, pero hay que votar a la izquierda esta vez, porque si no avanzan otros. Bueno, eso estaba pasando con ciertas dimensiones fascistas en el gobierno de Bolsonaro, en donde Anita sale a decirle a sus seguidores, no soy del Partido de los Trabajadores, no soy lulista, pero este año voy a ayudar para, acá en la internet, dice ella, tecnopolítica, ¿no? En TikTok, en Twitter, en Instagram, lo que me pidan y esté a mi alcance, si no está en contra de la ley electoral, yo lo voy a hacer, dice, ¿no? Como haciendo campaña por Lula. Y Lula la va a retuitear y va a decir, vamos juntos a envolver o Brasil. Envolver es involucrar en portugués. Dice, vamos juntos a involucrar al Brasil, pero a la vez es el título de la canción más conocida de Anita, Envolver, donde ella en su letra le dice al chico que le gusta, vamos a salir, nos vamos a ver, pero no te vayas a envolver, no te vayas a involucrar, no te enganches, le dice, ¿no? Una canción que trata de otra cosa, por supuesto, no, no es una canción política, pero Lula hace el juego de palabras con la canción más conocida de ella, es decir, vamos a involucrar, a enganchar, a enamorar a todo Brasil. Y tecnopolítica, más que esto, impresionante. Eh, estas divas pop nos van a demostrar esta dimensión de que lo tecnopolítico es muy potente. Para cerrar, traje un caso. Creo que estamos bien de tiempo, son las 5. Para cerrar, traje un caso que es el fútbol. Si les hablo de divas pop, no puedo no hablar de fútbol. Hay algunas figuras que son más preponderantes en el mundo del fútbol para habitar las redes y para habitar la política. El caso de Agüero, de Kun Agüero, es muy importante. ¿Por qué? Porque durante el 2023 él habitaba dos espacios de enunciación muy privilegiados. Uno es Twitch. Ustedes saben que Twitch desde 2014 es propiedad de Amazon. Amazon es una de las grandes empresas de Internet en el mundo, ¿no? Google, Meta, Amazon, alguna más y para de contar, digamos, ¿no? Son los dueños del gran tráfico en Internet. Entonces, Amazon, mediante Twitch, le ofrece un contrato a Kun Agüero, que es un jugador de fútbol que deja de jugar fútbol por algunos problemas personales, inclusive y va a transmitir en estos escenarios, ¿no? A jugar videojuegos, a jugar eSports en estos escenarios de Twitch. Pero también es una figura de las redes sociales con muchísimos seguidores, ¿no? Y es embajador de Stake. ¿Saben qué es Stake? Es un sitio de apuestas. Es embajador de Stake, es dueño del Club Sport, es una figura del fútbol y de las tecnologías. Es uno de los pocos jugadores de fútbol que cuando deja su rol como jugador de elite en el Manchester, y en la selección argentina, no es ni director técnico de fútbol ni periodista deportivo, ¿no? Es un streamer, es una figura de las redes, es uno de los primeros en la historia que no va hacia esos lugares esperables, ¿no? Y va a otros. También lo hace Piqué y algunos otros un poco después. Twitter con 16 millones. Este es el local de Agüero en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, a más o menos una hora y media de donde estoy yo ahora en Quilmes. Agüero es de Quilmes, de la misma ciudad donde soy yo y donde estoy ahora, pero decidió poner su ciber, miren qué lindo el ciber de Agüero, lo decidió ponerlo en la calle Costa Rica, en Palermo, uno de los lugares más sofisticados de la ciudad de Buenos Aires,
Y ahí con muchos sponsors, con el lugar de los videojuegos, de los eSports y de esta cuestión. Y su segundo contrato es este, es con Star Plus, que es con Disney, o sea, con Amazon, que es Twitch, con Disney, que es Star Plus. Acá va a transmitir programas de fútbol, es decir, partidos de fútbol, porque lo que hace no es ni comentar ni relatar, eso hacen los periodistas, comentar y relatar hacen los periodistas. ¿Qué hacen los streamers? Reaccionar. Entonces lo que va a hacer es reaccionar. Y reaccionar, es muy interesante que reaccione a un partido de la Champions alguien que jugaba la Champions hace 15 minutos. Por lo tanto, ir a verlo con él es una watch party, es una fiesta. Como influencer, estos millones de seguidores, como las divas pop, digo, como Taylor Swift, más como Taylor Swift que como Lali, pero también como Lali. Y como signo rompecabezas, como signo puzzle, es una figura muy conocida, como Taylor Swift o como Lali, o como Anita en Brasil. Digamos, es un jugador de fútbol, es de los más jóvenes en debutar en Argentina, con 15 años, es decir, una persona de 30 y pico de años, lo conocemos hace 20 años. Es un ídolo de una generación que también jugaba con él en la PlayStation. Es una figura de talento deportivo que también tiene cierto carisma popular por sus parejas, por la cultura cumbia, por otras cuestiones que están alrededor y porque lo vemos en redes y plataformas. Hay ciertos comentarios en materia económica que hizo Agüero durante 2023, año electoral en Argentina, y podríamos debatir su dimensión liberal económica, conservadora en la política, como el candidato Milei en 2023, ¿no? Agüero, dice Infobae, retiró sus críticas al impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza que se cobra en Argentina. Dice, es injusto y lo voy a decir porque voy a cuidar mi plata. No quería pagar el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto al patrimonio, ¿no? Y empezó a contar a dónde hay que llevar la plata, a qué países hay que llevar la plata para no pagarlo, ¿no? Es la idea de la evasión. Está bien que si vos tenés 15, 16 años, 17, 18 y seguís a este influencer y te cuenta como que esto es un problemón, vos lo vas a asumir como un problemón. Y desgraciadamente vos no tenés el problema de pagar el impuesto a las grandes fortunas, porque, viste, un pibe de 16 años no tiene grandes fortunas. Entonces, empezás a entender que ese es un gran problema, porque se lo están haciendo tu ídolo. Entonces, formás subjetividad, formás opinión política. Y votás, también vas a votar si tenés 17. Decís, no, yo no voy a votar, por ejemplo, al peronismo. No voy a votar al peronismo porque le quiere poner un impuesto a las grandes fortunas. Mirá lo que le hacen al Kun. Y vos decís, bueno, ¿y de qué lado estás? En el sentido de que si hubiera un impuesto a las grandes fortunas, muchos países lo tienen, por supuesto, son 10.000 personas que lo pagan, ¿sí? Nosotros somos 47 millones y un impuesto a las grandes fortunas, imaginen que no hay muchas grandes fortunas, son 10.000 personas. El logro de estos escenarios es que 47 millones defiendan a 10.000. Que digamos, no, esto es terrible, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas. Imagínense que se les podría aumentar a los jubilados, a los docentes, a los médicos del Garrahan, ¿no? Se podría dar pensiones a discapacidad con estas cuestiones, pero vos te subís a que es terrible. Bienes personales y toda esta cuestión. La segunda cuestión que propone Agüero es dolarizar. El candidato Milei en 2023, fíjense, 2023, acá arriba. El candidato Milei en 2023 tenía esas dos banderas, no pagar impuestos y dolarizar. Entonces, tener influencers cercanos que hablen de estas cosas es potente. Por supuesto que enseguida lo va a levantar los grandes medios y enseguida va a haber usos por parte de la política partidaria. Tecnopolítica, compañeros. La cuenta de La Libertad Avanza va a decir brillante explicación de Agüero sobre la diferencia entre los impuestos y el patrimonio. Para mí hay que sacar el peso, poner dólares. Esto lo dijo en Star Plus. Al lado había otro jugador de fútbol que no sabía dónde meterse. No, no me involucren en esto, ¿no? Algo acá alrededor de cuestiones como que el partido mismo lo quería involucrar, el propio Milei tuiteando, eh, agradeciéndole a Agüero, y allí varios, ¿no? Aparece Espert, una figura bastante conocida, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que va a ser candidato a diputado nacional. Dice, bueno. Cuando Agüero abrió un paquete de figuritas y salió una persona parecida a Spert, dijo, bueno, me salió Spert y este dirigente político lo va a tuitear y se lo va a agradecer. Hay un diálogo, siempre con el mismo sector político, ¿no? Hay un diálogo con el mismo sector político.
Miren que expert jugando videojuegos, queriéndose congraciar con Agüero. No que somos amigos. Y búsqueda, mucha repercusión, Eameo haciéndole memes. Les voy a recomendar para cerrar dos libros que dialogan con el que estamos presentando en esta oportunidad. Uno es El culto de lo banal. François Jost lo escribe para la primera década de los 2000, año 2007, por ahí. Y dice que en lo banal, ¿saben qué es lo banal? Digo, ese escenario del entretenimiento, ¿no? Él va a decir, bueno, el arte pop de la década del 60, las sopas Campbell, Marilyn, en Warhol, el migitorio de Duchamp, eso que no se entendía que era, si era entretenimiento o era una burla. Y en la actualidad los reality shows, esos espacios como Gran Hermano, él va a focalizar más en Gran Hermano que en los realities de talentos, ¿no? Porque en los realities de talentos la gente sabe hacer algo. Entonces, bueno, ¿y qué pasa cuando vemos Gran Hermano y estos escenarios donde la gente no está haciendo nada o está jugando por la comida o haciendo coreos o peleándose? Ahí está la banalidad, ahí está lo banal. Pero si queremos mirar y hurgar, también está lo político. Ahí se está diciendo algo. Ese es un libro interesante, un libro de unos años después es Cultura Mainstream, donde Frédéric Martel se va a preguntar cómo nacen los fenómenos de masas, y los fenómenos de masas también tienen implicancias en lo que él denomina como poder suave, el poder suave. Hay poder en los países que nos proponen escuchar su música, ver su cine, consumir sus ídolos. Hay poder en el cine de Hollywood, hay poder en el reggaetón de Miami, en la telenovela turca o en el K-pop. Son todas producciones de exportación y de importación. Y ahí consumimos cultura, nada menos que cultura. Por lo tanto, en el escenario de la cultura también hay política. Vamos a cerrar la idea de influencer con esta plaquita y tenemos un ratito por ahí para dialogar un poco. ¿El influencer es mediador de ideas? Sí, es lo que intenté argumentarles. ¿Me pueden creer o no? Es de modelos de vida, de productos y de servicios en su propia narrativa, en su propio storytelling presenta los índices de su postura ideológica. Si queremos verla, la encontramos, a su postura ideológica. Imagínense en Lali. En Lali sabemos que lo hace en términos humorísticos, lo hace en su canción Fanático, lo hace en sus puestas en vivo o en sus manifestaciones periodísticas. Taylor Swift, eh, Santiago Maratea, a los que hemos mencionado, ¿no? Kun Agüero. De manera manifiesta porque crea fehacientemente en eso que dice, o por connivencia o articulación o trabajo en conjunto con los referentes políticos. Anda a chequearlo, ¿no? No sabemos si tienen acuerdos con estos políticos para decir lo que dicen. ¿Pone en juego su narrativa ante sus audiencias que esperan otros contenidos de su parte? Podríamos decir que sí, hay gente que dice, ¿para qué dice esto? O los dejan de seguir. Espera mediante sus propios canales de retorno y por otros medios las repercusiones. Ver si mañana va a haber notas periodísticas diciendo que es noticiable lo que ellos dijeron. En estos casos lo fue, vieron que hay muchas notas y vivimos leyendo cómo estas disputas se dan. Pueden establecerse beneficiados y perjudicados. En general no es el influencer el que pone en juego su prestigio, ya que su dimensión talentosa, son muy talentosos y son carismáticos, resguardan. ¿Saben de qué los resguardan? De la cancelación. Estas personas que son tan enormes no llega a aplastarlos una cancelación, ¿sí? Por eso se animan a un poco más. Si sos más o menos un influencer mediano o chiquito, te cancelan y estás guardado un año por lo menos hasta descancelarte. Pero estas figuras son enormes, ¿no? Yo dejo hasta acá. Si tenemos un rato más, Miriam, Leo, dialogamos sobre estos temas y nos seguimos en las redes para seguir hablando de estas cosas cuando quieran. Bueno, bien, gracias Leo por tu exposición y por tantas, digamos, tanta información y para pensar y repensar todo el ecosistema político, el ecosistema de redes, influencers. Así que bueno, un aplauso para que se escuche. Vamos con Leo. Gracias, gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, bien, y un poco habilito quizás la posibilidad de que los estudiantes, si tienen alguna pregunta para Leo, aprovechen esta oportunidad. Y bueno, a partir de lo que expuso y que va en el sentido de su última publicación, Tecnopop Lítica, así que si alguien se anima a una preguntita, yo tengo un par, pero quiero que acá los chicos... ¿Sabes, Leo, también?
Viste que es un libro que nadie lo leyó porque no lo difundimos todavía, lo estamos presentando. Por lo tanto, lo que podemos hablar es de cuestiones que crean que falta esto, algún caso que yo no mencioné, algo que se les pudo haber ocurrido mientras lo digo, alguna cuestión, si alguien no está de acuerdo con alguien, con algo de lo que dije, porque en definitiva las ciencias sociales son posturas, ¿vieron? Es la película que vi yo sobre esto, por ahí ustedes vieron otra película. Y está bien que también me lo digan, así que es el espacio para eso. Bueno, bien. A ver, ¿quién se anima? ¿Sí? A ver. Eh, Había pensado desde esta postura de los streaming, pero más relacionado a lo que aparece acá en Latinoamérica, como estos nuevos streaming relacionados a la política andina. En América del Sur tenemos, por ejemplo, a María Galindo, activista feminista, y la mayoría de las activistas que defienden la cultura o patrimonio, por ejemplo, en Perú, Ecuador, son mujeres, ¿no? Estas posturas también que relevan este nuevo movimiento en la cultura latinoamericana, no tan solo por ser músicos o modelos, ¿no? Que imponen un nuevo modelo en la visión interactiva o en el mundo espacial del Internet, mostrando desde lo cotidiano, lo común, lo que más se asemeja a sus pueblos y que han impactado desde ya en la política y en las problemáticas tanto naturales o al ecosistema y a lo que sucede en sus pueblos, ¿no? Que son lejanos y muestran esta visibilidad. Em, Tomo, por ejemplo, el tema de Bolivia, como está pasando, que María Galindo se impuso como la intermediaria a estos políticos en las elecciones anteriores, ¿no? Tanto teníamos la derecha, que ganó incluso la derecha, y mostrando esta ruptura o esta nueva forma de visibilizar el populismo, ¿no? Este nuevo populismo mediante estas miradas de estas nuevas streaming. Mi pregunta es si es relativamente un impulso que se expande o tiene todavía tiene mucha lucha por dejar, porque por ejemplo, vivimos en Argentina y tenemos una correlación, nosotros vivimos en Jujuy, pero como que nos sentimos más aporteñados, ¿no? Y todavía relegamos también nuestra cultura andina, ¿no? Y este es un paso para asemejar esa hermandad que nos trae esta visibilidad. Bien, bueno, me encanta tu intervención porque me suscita decir muchas cosas. Primero, que, que me pasó cuando me tocó dar clases en Ecuador, que contando algunas de estas dinámicas me contaban cómo se estaba dando allá. ¿Y qué sucede? Es porteñocéntrico acá y sería porteñocéntrico cuando lo analizo en Ecuador, porque mi interés era ver lo masivo, lo mainstream, por eso le ponemos el pop, ¿viste? Es el pochoclo, lo pochoclero, lo marketinero, ese escenario que en general en el ámbito de la comunicación no nos gusta, no nos interesa, lo dejamos de lado porque es lo masivo, porque es el marketing. Y a la vez, como es masivo, como llega a millones de personas, creemos que tenemos que fijarnos en eso, cuáles son los imaginarios que se están generando en lo que más gente consume. Entonces, cuando me toca estar en Ecuador y me cuentan que el presidente actual de Ecuador está casado con una influencer y que un modelo, una modelo influencer, y que un boxeador influencer era su principal promotor, ahí me van contando la cuestión más del mainstream. Ahora, vos me contás la otra cara. Y me contás una cara que uno la reconoce analizando estos espacios. Lo que vos me contás tiene que ver con la primera plaquita que yo les presentaba, una dimensión ciberactivista, ¿no? El ciberactivismo hacker, el ciberactivismo no mainstream, el ciberactivismo que no está en la tapa de los diarios, que no está en los canales 24 horas de televisión, pero que intenta jugar esa pulseada. Digo, en el mundo en general son los feminismos, vos me decís es una postura feminista. Y es Greta Thunberg en el mundo hablando de ambientalismo. Es una chica muy, muy joven que lo que hace es poner en agenda el ambientalismo en el mundo, ¿no? Y si no, ¿quién lo hace, no? Parece ser que nuestros héroes en este lío son feministas, son los colectivos LGBTQ+, los pueblos originarios, el multiculturalismo.
el antiespecismo inclusive, el cuidado de los animales, el, el anticapitalismo en general. Y el caso que vos contás, los casos que vos contás se pueden leer desde esta perspectiva que nosotros estamos presentando hoy acá. Pero ya te digo, nosotros estamos ocupándonos de la dimensión pochoclo, de la dimensión marketing, de lo absolutamente masivo, para pensar que hay otras realidades que son, por ejemplo, la que estás contando. La que estás contando que llega a jugar la pulseada, que le llega a jugar como movimiento red, como ciberactivismo, a los poderosos, llega a molestar a los poderosos. Si nosotros usamos las redes sociales y las plataformas de comunicación digital convergente, como le llamamos en esta carrera, también pueden ser usadas desde ese lugar, como siempre se usaron los medios, ¿no? Los medios fueron alternativos también, o participativos. Bueno, los medios digitales pueden tener como un caso este que estás contando, que me parece de interés y de diálogo con lo que estamos hablando. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ahí es interesante también ver en todo esto que vos estás planteando los desplazamientos, ¿no?, que existen hoy por Ujú. hoy. De hecho, uno podría pensar en la política tradicional o en el rol y participación que tienen distintos actores de la sociedad que han ido cambiando y transformándose en el mundo. Vos recién mencionaste como esos múltiples actores que ahora son los que interpelan fuertemente a la política, ¿no? Interpelan fuertemente a ciertas, digamos, a las corrientes de pensamiento más emparentadas con los fascismos, con los discursos de odio. Y se me ocurría un poco preguntarte esto, ¿no? Si en estos desplazamientos eh, lo que antes era, digamos, la discusión política para el intelectual, para el líder político, ¿no? Para los grandes estadistas, hoy se ha desplazado justamente a estas esferas o estos ecosistemas de influencers, de outsiders de la política, ¿no? Que es un fenómeno también reciente y vos también planteás esto de un poco de la calle digital, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época discutíamos mucho la cuestión de la plaza a la televisión. Hoy sería un poco, ¿no? Un desplazamiento hacia la calle digital, a todo lo que son las redes. Entonces, no sé si eso es como vos decías, un síntoma de época y que de alguna manera, desde otras prácticas de la política, aún se siguen resistiendo y en algún punto son contrahegemónicas, porque bueno, digo, con los resultados de ayer, un poco esa calle digital y el territorio estuvo como en tensión y entrecruzado, donde finalmente, bueno, eh, se puede dar vuelta, digamos, ¿sí? Una tendencia, una corriente de pensamiento y de opinión con prácticas tradicionales de la política, si se quiere, el territorio, la militancia, y bueno, a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que podríamos como pensar en voz alta y a lo que vos nos invitás quizás a pensar con este nuevo texto y con lo que ya venís planteando en varios encuentros, ¿no? Bueno, para empezar es interesante que nosotros como comunicadores nos subamos el precio y después nos lo bajemos. En primero decimos, podemos llegar a decir que la comunicación es súper importante para una campaña política, para la política profesional y que se va a dar en el escenario. No, no hay campaña política sin comunicación porque hay que conocer a los candidatos y conocer sus ideas. Tradicionalmente eso se hizo en cuatro escenarios. En los actos de masas, y eso es bastante la política tradicional que dice Leo, ¿no? Los actos de masas. El, el dirigente político hablando en tal lugar, en una plaza o en un estadio, y yendo a ir a verlo, y ahí no hay mediación tecnológica posible. El recorrido, los timbreos, decía el macrismo, ¿no? Pero el timbreo, ir casa por casa, ir caminando por la calle, sacándose fotos con gente, ya no es una de masas, pero es el cara a cara. Después están los medios de comunicación tradicionales, verlos por televisión, escucharlos por radio, leerlos en periódicos. Y finalmente la calle digital, que dice Leo, ¿no? Que es habitar las redes sociales y las plataformas. Eso es bien siglo XXI. El sistema mediático está constituido por los medios masivos y por las redes sociales. O sea, eso no hay vuelta atrás. Nos guste o no nos guste, se use más o se use menos. El entretenimiento se hace así, el aprendizaje se hace así. El conectarse y conocerse con otros es así, nuestros amigos están ahí, comprar y venderse es así.
Y la política también, digo, parece no haber vuelta atrás, ¿no? La política se hace de esa manera. Entonces, hay prácticas, y ahí les digo, bueno, no hay política sin comunicación, y los comunicadores no subimos el precio. Y a la vez les tengo que decir, un medio de comunicación, TikTok no nos pone un presidente, y ahí nos bajamos el precio. Un periodista no nos pone un presidente. Por más que insista, 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 si le pegan a jubilados, si recortan los beneficios o los derechos a los discapacitados, si destruyen el sistema de salud, por más que haya un concierto de influencers diciéndonos cuál George Orwell 1984, que este mundo es maravilloso, salimos a la calle y vemos que este mundo no es maravilloso. Y nosotros que habitamos en la universidad pública lo sabemos, que lo estamos pasando muy mal. Por lo tanto, el concierto de influencers puede hacer mucho, pero, y ahí le bajo el precio a los medios masivos de comunicación en las redes, la realidad del salir a la calle puede chocar con esos influencers. A la vez va a haber otro tipo de información. Si la buscamos, la encontramos. Hay medios universitarios, hay medios públicos, hay medios regionales que nos van a hablar de nosotros y no de otra ciudad. Entonces, ahí hay algo para poder pensar la realidad comunicacional y ver que si bien todo esto opera, no es determinante, porque en una sociedad también se dan otras variables y la política también tiene sus prácticas que son extramediáticas. Leo decía, es el territorio, es el cara a cara, es el proponer ideas mientras otros no proponen nada, mientras unos proponen odio, otros dirían el país podría industrializarse o podría mejorarse de tal manera, digamos, etcétera, ¿no? Una política económica, una política educativa, una política social, de salud, etcétera. Proponer, que esa es la labor de la política, más que tuitear, eh, tiene un correlato en la acción política, en la acción de sus votantes. Evidentemente, ayer en una elección que es provincial, digo que nos afecta a los bonaerenses, tuvo carácter de lo nacional. Tenía que ver con plebiscitar quizás el gobierno nacional, aprobarlo o no. Y hubo una provincia que si bien tiene muchos electores, la provincia de Buenos Aires, es el 40% del padrón nacional, es importante por eso, es como una gran encuesta. Eligió legisladores provinciales, eligió diputados y senadores, y concejales en los municipios, pero sirvió para pensar eso. Y ahí actuó, yo coincido con lo que dice Leo, actuó determinadas prácticas de la política del territorio más que las de las redes sociales. Ustedes sabrán que al peronismo no le vamos a endilgar que son muy hábiles en el escenario de la comunicación digital, ¿no? No, no es lo que mejor les sale. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para, digamos, no quitarte más tiempo y por tu generosidad en brindarnos este conversatorio y un poco también discutir y reflexionar en torno a la realidad política actual e incluso, bueno, de cómo atraviesan estos ecosistemas de redes, de influencers, de divas pop, etcétera, Ujú. a lo que es hoy el fenómeno de la política. Así que me parece que aclara mucho y bueno, nos hace pensar sobre los destinos políticos de la nación, ¿no? Así que bueno, Ujú. interesante. Leo, muchas gracias por compartir nuevamente este espacio y que seguramente, como vos decías, todavía hay mucho para charlar y hablar, ¿no? En torno a la tecnopop lítica. Y esperemos, bueno, contar contigo en alguna otra oportunidad, si no es presencial, siempre visitando nuestra facultad o Ujú. en cualquier otra instancia a la que te podamos convocar. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Miriam, y los compañeros y compañeras que están en la sala ahí de posgrado, que veo el cartel, la sala de posgrado, ahí, acá en la UNFU, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Abrazo grande y gracias por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias y te despedimos con un aplauso, Leo. Gracias por tu tiempo. Adiós. Bueno, bien.